de otras potencias europeas en su gran zona de influencia. Cuando en 1803 o en 1807, porque además se repite muchísimo en la historia norteamericana, hay una vocación y una voluntad de incorporar a Cuba a la nación norteamericana, es porque les preocupa que esa isla grande en el Caribe, tan cerca de la Florida, que ya forma parte de Estados Unidos de 1820, sea una base para los ingleses. Lo que están impidiendo, lo que quieren impedir es la presencia inglesa. Lo mismo que ocurre a principios de siglo con la política de las cañoneras, que es también una reacción de los Estados Unidos porque los alemanes, los ingleses, los italianos andaban merodeando por el Caribe, tomaron, es decir, bombardearon La Guaira, bloquearon Venezuela, estuvieron a punto de ir a una guerra, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, estuvieron a punto. Hace poco se descubrieron los planes del Kaiser Guillermo para la guerra con los Estados Unidos a principios del siglo XX, y el conflicto era Venezuela. Y el propósito de los Estados Unidos era evitar la presencia de unos poderes que podían poner en peligro a la nación norteamericana. Es decir, era una visión estratégica muy peculiar. 1900 se produce todo ese periodo en que los Estados Unidos se atribuye la responsabilidad de mantener el orden en el Caribe. Y se meten en 1000 berenjenales, de los cuales muchas veces, siempre, invariablemente salen mal, porque esa es una operación que siempre sale mal. Incluso diseñan, que es una de las grandes paradojas, diseñan un mecanismo legal para controlar a los cubanos, que es la enmienda Platt, y acaban ellos atrapados por los cubanos en la enmienda Platt. Todos los partidos políticos utilizan la enmienda Platt para llevar a los norteamericanos al conflicto entre los criollos. Hay en las memorias de Sumner Welles, que fue el embajador norteamericano en Cuba, está contado y nos dimos cuenta que habíamos caído en una trampa. Nos utilizaban el peso de los Estados Unidos para sus conflictos internos. En 1919 hay un dictador nicaragüense llamado Adolfo Díaz que pide que le pongan una enmienda Platt, porque era la manera de aplastar a sus enemigos. Y en Washington le dice, no, ya tenemos una y no queremos, no, más no. Ya una es suficiente para el problema que esto nos crea. 1933, aparece Roosevelt en escena, liquida ese periodo, pero inmediatamente viene el fenómeno nazifascista y Estados Unidos vuelve a construir una política exterior para América Latina, dado que América Latina no tiene política exterior, ni entiende cómo insertarse, ni quiere, ni tiene esa vocación, pero Estados Unidos sí tiene el propósito de evitar que en el continente latinoamericano ocurran o estén presentes estos fenómenos que pueden afectar la soberanía norteamericana. Pues Estados Unidos construye una política para enfrentarse al eje nazifascista, que le cuesta, por ejemplo, el cargo en su momento a Arnulfo Arias en Panamá, cuando gana las elecciones y era muy proclive al eje alemán, y eso genera un golpe de Estado armado por el gobierno norteamericano, o por lo menos respaldado por el gobierno norteamericano. El enfrentamiento en Argentina entre Braden, el embajador norteamericano, y Perón, más o menos por las mismas razones. Es decir, hay una política que no es nuestra, sino que es norteamericana por el vacío que se produce en la diplomacia latinoamericana. Después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente terminada la Segunda, sin siquiera terminar la Segunda Guerra Mundial, comienza el enfrentamiento con los comunistas. Los ingleses, cuando toman Atenas de manos de los nazifascistas, tienen que pelear al mismo tiempo con el ejército alemán y con los comunistas. Es decir, el enfrentamiento no es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya es durante la Segunda Guerra Mundial, ya hay un primer conflicto que inmediatamente se desata y vienen todos los episodios que ustedes
recuerdan. Churchill con su famoso discurso del telón de acero de 1946, en 1947 ya es evidente que hay un espasmo imperial por parte de los soviéticos que hay que frenar de alguna forma y se construye una estrategia defensiva. Esa estrategia defensiva es la contención, la estrategia de contención propuesta por un diplomático norteamericano, George Kennan. La historia es muy conocida. El Departamento de Estado pide un análisis a los analistas del Departamento de Estado que están en distintas embajadas, piden un análisis de cuál es el comportamiento de los soviéticos y qué hay que hacer frente al comportamiento de los soviéticos. Y hay este diplomático que está en Moscú, que conoce bien la civilización rusa y conoce bien el mundo soviético, que escribe el famoso telegrama de las 6.000 palabras, donde explica cuál es el peligro comunista y qué se puede hacer. Y además es muy profético porque dice que hay que contenerlo, que no hay que enfrentarlo, sino que hay que contenerlo y que eventualmente la incapacidad y la improductividad del sistema provocará su colapso. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió 60 años después. Pudo no suceder, pero eso fue lo que sucedió. Ese famoso telegrama de Kennan es el origen de toda una estrategia diplomática que es la versión de la Guerra Fría. Ahora, del otro lado, tienen y desarrollan un tremendo expertise en la lucha política y propagandística, que comienza desde 1917, que comienza desde el momento de la revolución, cuando se instala la revolución bolchevique, porque los comunistas rusos tenían una visión también muy aguda de la importancia del terreno internacional. Y cuando salen a la conquista del planeta, no solo es porque tienen detrás la ideología marxista-leninista, sino además porque están convencidos de que si no tienen partidos políticos fuertes y no hay un sistema de alianzas internacional, se puede desplomar el comunismo dentro de la Unión Soviética. Entonces lo primero que surge es el Comintern, y junto con el Comintern surge toda una estrategia que se va perfeccionando con el tiempo. Una estrategia de lucha que consiste en defender una idea muy sencilla, que tiene dos aspectos. La idea muy sencilla tiene un aspecto positivo: el comunismo es el destino de la humanidad, es la justicia, es el amor convertido en obra de gobierno. Esa es la idea positiva. La idea negativa es: el capitalismo es terrible, es la injusticia, genera unos grandes problemas en la sociedad y está destinado a su destrucción y a su desaparición. Nosotros lo que estamos haciendo es acelerando un proceso inevitable de descomposición del capitalismo. A partir de esas dos ideas tan sencillas, todo lo que construyen en propaganda